Hola a todos, hoy voy a preparar un delicioso bizcocho de chocolate sin gluten, ideal como base para tarta. Se prepara con tan solo 4 ingredientes y es realmente tierno y esponjoso. Es una variación del bizcocho genovés sin gluten que ya os traía hace unos meses. Y es el mismo bizcocho con el que preparaba esta tarta de chocolate riquísima y sencillísima. Os dejo ambas recetas enlazadas al final del vídeo y en la caja de descripción. Aprovecho también para animaros a que os suscribáis a mi canal y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos mezclando el almidón de maíz con el cacao en polvo. Mezclamos bien ambos con una cuchara hasta que se integren perfectamente. No os preocupéis si quedan algunos grumos de almidón de maíz porque después vamos a tamizarlo. Lo siguiente que hacemos es separar las claras de las yemas de los huevos. Para ello rompemos la cáscara con cuidado y vamos pasando la yema de una mitad de la cáscara a otra, dejando caer la clara en un recipiente en el que podamos batir. Colocamos también las yemas en un recipiente en el que podamos batir. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser montarlas con el azúcar. Vamos, como veis, añadiendo el azúcar poco a poco y batiendo. Debemos obtener una mezcla blanca, espumosa y con mucho volumen. Una vez que las yemas tienen el aspecto que estáis viendo, tamizamos la mezcla de almidón y cacao. Y removemos con cuidado con una cuchara al comienzo. Si metiésemos en este momento las varillas, lo único que conseguiríamos es que saltara todo el cacao y el almidón por los aires. Es por eso que mezclamos primero con una cuchara y después ya, si queremos, podemos terminar de mezclar con las varillas, aunque no es necesario. Lo siguiente que hacemos es montar las claras bien firmes. Esto es muy importante porque, como sabéis, este bizcocho no tiene impulsor, sino que el volumen le viene dado por las claras montadas. Se dice que están suficientemente montadas si se puede dar la vuelta al bol que las contiene y estas ni se mueven, como estas. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir las claras montadas a la mezcla anterior. Al comienzo añadiremos un poquito solamente y removeremos con energía porque queremos fluidificar un poco la mezcla que teníamos, que vais a ver que se había vuelto un poco firme. Y una vez que la mezcla que tenemos es un poco más blandita, vamos añadiendo el resto de las claras y mezclando con cuidado. No queremos que se nos bajen. Vamos consiguiendo, como veis, una mezcla bien cremosa. Mientras tanto, estamos calentando el horno a 180 grados. Ahora preparamos el molde en que vamos a hornear nuestro bizcocho. El mío tiene 22 centímetros. Para ello, como veis, cubro el fondo con papel de hornear y recorto los bordes. Lo siguiente que hacemos es enmantecar tanto los bordes como el fondo cubierto de papel. Esto prevendrá que el bizcocho se pegue al fondo. Vertemos la mezcla, que como veis es bien esponjosa. Y una vez que el horno está bien caliente, introducimos el bizcocho en el tercio inferior y horneamos unos 25 o 30 minutos con calor arriba y abajo. Pasado ese tiempo, introducimos un palito, que es de sale limpio. Apagamos el horno. Dejamos una ranura en la puerta para que el calor escape poco a poco y pasados unos minutos sacamos, que fijaos qué volumen ha ganado, y dejamos enfriar un poco antes de desmoldar. En cuanto fríe un poquito, nos aseguramos de que no se ha pegado a los lados y desmoldamos. Dejamos enfriar preferiblemente sobre una rejilla para que escape bien el calor por abajo. Una vez que el bizcocho está frío y no antes, quitamos el papel del fondo con cuidado.
Y una vez que está perfectamente frío, podemos cortar las capas. Yo voy a hacer solamente 2, pero de esta altura os saldrían 3 capas perfectamente. Como veis, voy haciendo girar el bizcocho y marcando primero la línea por la que lo voy a cortar. Y una vez que la tengo marcada, voy así, cortando, pasando por el centro, con cuidado siempre. Y ya lo tenemos. Fijaos qué aspecto que tiene este bizcocho. Madre mía, qué tierno y qué blandito. Bueno, pues ya habéis visto que este bizcocho es sencillísimo de hacer, con ingredientes al alcance de cualquiera y que da un resultado fabuloso. Vamos, es que os puedo asegurar que os van a salir unas tartas riquísimas con él. Así que espero haberos animado y que uséis todos este bizcocho de chocolate sin gluten como base para vuestras tartas. Un saludo a todos.